Hola amigos y seguidores de la plataforma digital de Panamericana Televisión, bienvenidos a esta primera edición de Se Busca Candidato. Este espacio tiene como fin que los aspirantes al Congreso, así como los aspirantes a la Presidencia de la República, puedan exponer y debatir sus ideas y propuestas. Mi nombre es Carlos González y arrancamos rápidamente hoy con dos candidatos. Por un lado tenemos a Elizabeth Sea, de Perú Patria Segura, y que es el número 3 de su plancha congresal. Y del otro lado tenemos a Víctor Quijada, del Partido Nacionalista, quien representa el número 13 de su lista al Congreso. Muy buenas tardes, señores candidatos. Muchas gracias por acceder a este espacio. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Gracias por la presentación. Gracias a ustedes. Y bueno, arrancamos de inmediato. Les contamos que este espacio cuenta con 3 bloques. Primero está Defiende tu curul, que consta de 2 partes. Luego tenemos el interpelatorio y finalmente el ping-pong electoral. Conforme vayamos avanzando, les voy a ir explicando la dinámica de cada bloque, así como los tiempos que tenemos para responder o replicar. Es muy importante respetar los tiempos establecidos, ya que si nos sobrepasamos con estos, me voy a ver en la necesidad de interrumpirlos, igual como ya les mencioné, yo les voy a ir indicando los tiempos conforme vayamos avanzando. Y empezamos, bueno, preséntese brevemente y cuéntenos por qué quiere ser congresista. Candidata Sea, tiene 1 minuto y medio para que nos explique, para que se presente brevemente y nos cuente por qué quiere ser congresista. Bueno, yo soy Elizabeth Sea, candidata al Congreso de la República con el número 3 por el partido Perú Patria Segura. Soy abogada de profesión, tengo estudios de maestría en gestión pública y especialización en derechos humanos, y postulo al Congreso de la República porque estamos próximos al bicentenario de nuestra independencia y es momento de la reivindicación de los valores de la democracia, de la justicia y de la libertad, y necesitamos un real cambio en la política peruana. Y ya es momento de dejar de lado la improvisación y el populismo en el Congreso. Es momento de tener congresistas honestos, preparados y sobre todo comprometidos con las necesidades de todos los peruanos que estamos atravesando estos tiempos de crisis sanitaria. Necesitamos de una clase representativa que realice un trabajo legislativo que sea viable y un rol de fiscalización del gasto público para que éste se vuelva eficiente, con el objetivo siempre de acercar el Estado a los más vulnerables en los servicios esenciales de hoy en día, como son la salud, el trabajo, la educación y la seguridad. Perfecto, muchas gracias. Ahora es el turno del candidato Quijada. Candidato, cuéntenos, preséntese brevemente y cuéntenos por qué quiere conformar el Parlamento. Tiene 1 minuto y medio. Bueno, muy buenas tardes, seguidores que están por el internet visualizándonos. Bueno, yo soy abogado de profesión, básicamente siempre me he dedicado al área de gestión pública y contratación en el Estado. Creo que hay una crisis de representatividad muy grande y falta de gobernabilidad en el país. El Partido Nacionalista es un partido que tiene experiencia, no es un vientre de alquiler, no somos improvisados, tenemos más de 20 años en la política nacional. El presidente Ollanta Humala trabajó por los que menos tienen. Ahí tenemos 31 programas sociales vigentes, como Pensión 65, una más, Beca 18, entre otros programas. Además, en su gobierno había estabilidad económica, cosa que hemos perdido. Y además tiene la experiencia, ¿no? No podemos perder 5 años más. Este ha sido un quinquenio perdido, ¿no? No podemos tener personas improvisadas, personas que no tienen la formación ni la experiencia necesaria. Por mi parte, propongo legislar en diversas materias, como en propiedad informal, en temas de nepotismo, corrupción, contrataciones del Estado, inversión pública, así como también proponer una reforma del INDECOPI y de los organismos reguladores. Muchísimas gracias a ambos han respetado los tiempos y comenzamos con nuestro primer bloque, Defiende tu curul. Aquí vamos a plantearle una pregunta a cada candidato sobre sus propuestas de llegar al Congreso. Vamos a comenzar con uno, quien va a tener 2 minutos para responder. A su vez, el contendor va a tener 1 minuto para observar, comentar o cuestionar esta respuesta y, por supuesto, el otro aspirante va a tener 1 minuto para su derecho a réplica. Y aplicamos exactamente la misma dinámica para el otro candidato. Hemos hecho un sorteo previo y comenzamos con el candidato Víctor Quijada esta vez. Candidato Quijada, durante el actual gobierno, específicamente, bueno, durante el periodo del presidente Vizcarra, hubo varias denuncias de nepotismo. De hecho, se trata de un mal endémico en nuestro sistema. Sin embargo, es una de sus principales propuestas de llegar al Congreso.
Una de esas propuestas es instaurar la ley penal contra el nepotismo. ¿Esto significa cárcel para los que incurran en esta práctica? Explíquenos un poco más, por favor. Tiene 2 minutos. Bueno, básicamente propongo legislar y penalizar el nepotismo para aquellos familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad que tengan vínculos con aquellos altos funcionarios como presidente, vicepresidente, ministros, congresistas, alcaldes, regidores, consejeros regionales, vocales de la Corte Suprema, vocales superiores, presidentes de la Corte Superior, en todos los altos funcionarios, cuando ingresen al cargo, no abusen de este poder para contratar a familiares y allegados en cualquier parte del Estado, en cualquiera de los 3 poderes del Estado, en cualquiera de los 3 niveles. Hemos visto cómo cuando entran muchos funcionarios, congresistas, por ejemplo, últimamente, muchos de sus familiares se vuelven proveedores o se vuelven, contratan dentro del Estado bajo un régimen laboral, ¿no? Bajo la 728, 276, como CAS, como locador, como asesor. Entonces, eso es lo que hay que evitar, ¿no? Para evitar una repartija, ¿no? Esa es una forma de luchar contra la corrupción. Perfecto. Candidata Sea, tiene 1 minuto para comentar o observar lo que acaba de mencionar el candidato Quijada. Bueno, esta propuesta que nos propone el candidato Quijada viene siendo propuesta ya desde hace más de 2 años. El último en proponerlo ha sido inclusive también el jurista Luis Lamas Pucio, para poder tener esta tipificación penal, pero yo creo que no resolvería del todo el tema de la corrupción, sobre todo en el Congreso, porque vemos que más allá de probar, ¿no?, este nexo que podría haber para el nombramiento de los familiares, lo que se tiene que sancionar en sí es la figura del ilícito del acto de corrupción. Entonces, por ejemplo, en el caso del Congreso, yo pienso que los congresistas deben de hacerse responsables por los votos que emiten, por ejemplo, al momento de aprobar o desaprobar una ley, ¿no? Y esto tiene que ser debidamente sancionado con una modificación específica en el reglamento parlamentario. Perfecto. Candidata, quisiera pedir que se retroceda un poquito, por favor, porque se nos está cortando la imagen. ¿Sería posible? Perfecto, muchas gracias. Candidato Quijada, tiene 1 minuto para su réplica. Bueno, esta es una figura de la cual hace mucho tiempo se ha propuesto, pero todavía no se hace realidad por falta de voluntad política, porque seguramente hay muchos intereses de altos funcionarios en querer contratar a sus familiares, a sus primos, sobrinos, tíos, hermanos dentro del Estado. Sin embargo, esa es una propuesta en la cual yo voy a luchar desde un inicio, y para ello tenemos que mejorar la relación de comunicación con la población. Sin embargo, lo que la candidata plantea de un tema de responsabilidad por el testigo voto, ese es un tema no viable, ¿no? Porque a nadie se le puede castigar por la forma en cómo piensa, ¿no? Si uno vota a favor o en contra, me parece un acto de represalia. En cambio, el nepotismo sí es una realidad, pero aunque en el día de hoy es una infracción administrativa, pero lo que queremos es llevarlo más allá y penalizarlo, ¿no? Porque solamente este tipo de figuras Quedan 10 segundos. se pierde como abuso de autoridad o negociación incompatible, que tiene que tener su tipo penal específico. Entonces el candidato Quijada quiere que el nepotismo sea un delito, ¿no? Perfecto. Y bueno, ahora vamos a plantearle la pregunta a la candidata Sea. Candidata, bueno, actualmente se vive mucha inseguridad, la misma que se ha agudizado con la pandemia. También está el tema de la corrupción dentro del cuerpo policial, así como la inacción de muchos agentes policiales frente a casos de violencia contra la mujer. ¿Qué medidas concretas usted promovería para cambiar esta situación? Tiene 2 minutos. Bueno, como hemos visto, se ha asignado a raíz de la pandemia un presupuesto de seguridad ciudadana que se ha visto incrementado en más de 290 millones de soles, ¿no? Pero muchas veces este presupuesto se orienta, en vez de las urgencias del sector, a los gastos administrativos, ¿no? En línea con el plan de gobierno de Perú Patria Segura, lo que se está promoviendo es la modificación de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que permita pues la creación de los centros de comando de control que operen de forma articulada entre la Policía Nacional y las municipalidades en vez de los comités distritales y regionales, además también de contar con la interoperabilidad. Además, propongo también unificar las escuelas de la policía en una sola escuela de oficiales. De esta forma se incentiva también la competencia y la especialización y no existe pues este trato desigual que existe entre sus integrantes, ¿no? Y se eliminan las castas doradas,
y todos están igualmente en condiciones de ascender y de poder comandar. Además, también, hablando de los casos de corrupción, hay que darle bienestar a nuestra familia policial y por lo tanto deben de haber modificaciones internas en la ley del régimen de salud de la Policía Nacional. Hasta este momento ellos no cuentan con un hospital central, no están debidamente implementados ni en sus postas ni en sus centros hospitalarios, para lo cual se pide, y es algo por la cual también yo voy a luchar, por implementar el control concurrente en los procesos de compra y adquisición pública para generar transparencia, sobre todo en la suscripción de los convenios con las instituciones prestadoras de servicio para una mayor y mejor cobertura de la atención especializada. Además, dentro de esto también, para luchar contra la corrupción, es devolverle a la Contraloría General de la República su potestad sancionadora que se le ha visto recortada, ¿no? Y en este mismo sentido Quedan también, 10 segundos. para eliminar la corrupción, devolverle ese derecho que tienen los oficiales al aporte a Fobipol, a los cuales, porque no pueden acceder a un crédito hipotecario, y entonces ese retorno, ese dinero, tienen que verlo Perfecto. de manera efectiva. Muchísimas gracias, candidata Sea. Bueno, ahora, la candidata Sea nos habla pues de crear centros de comando de control y también unificar las escuelas de la policía, unificarlas. Candidato Quijada, tiene un minuto para su comentario o observación. Bueno, si no me equivoco, creo que la pregunta fue contra la mujer, ¿no? Violencia contra la mujer. Sin embargo, la candidata ha expuesto sobre la seguridad ciudadana. Y bueno, hay que recordar que durante el tiempo del presidente Ollanta se penalizó el feminicidio. Se crearon las comisarías, el área especializada de la Fiscalía y Policía contra violencia familiar y de género y de poblaciones vulnerables. Además de que lo que menciona la candidata respecto al patrullaje integrado y la centralización de los comandos, es un tema que no ha dado resultado, ¿no? Porque acuérdense de que esta propuesta de la integración del serenazgo, por ejemplo, con la policía, no se ponen de acuerdo, son pliegos presupuestarios diferentes y es muy difícil desde la gestión pública coordinarlo. Además de que la candidata menciona el control 10 concurrente. segundos. El control concurrente ya existe, eso está en la ley específica sobre la Contraloría, sobre control. El control concurrente, el previo, el control posterior. No hay nada de nuevo, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, candidato Quijada. Candidata Sea, tiene un minuto para su réplica. Bueno, creo que el candidato no entiende de que definitivamente, creo que la pregunta estaba dirigida al tema de la seguridad ciudadana y al tema de la corrupción. El tema de lo que es la violencia contra la mujer, el gobierno del señor Ollantumala dedicó casi todo el presupuesto a la atención de la violencia, pero casi nada a la prevención. El 90% de la ejecución del gasto público no fue dirigida a la prevención, y lo que se tiene que trabajar con el tema de la violencia contra la mujer es a partir de crear oportunidades tanto de trabajo, ya no de acogida asistencialista, sino de trabajo y oportunidades de educación a esas mujeres que sufren de violencia. Y eso se puede hacer e implementarse a través de los programas laborales. Además, también el tema del control concurrente, claro que existe, pero si usted revisa, señor, la ley del régimen de salud de la Policía Nacional, no lo hace obligatorio. Ahí tenemos dentro de esa ley solamente el tema de las auditorías externas y la auditoría financiera de los recursos económicos. Perfecto. Eso es lo que se Muchísimas gracias, candidatos. Ahora pasamos al interpelatorio. Ya, pero, candidata Sea, por favor, nuevamente un poquito para atrás, porque se nos corta un poco la sequía que tenemos con la transmisión. Ya, bueno, aquí cada aspirante al Parlamento va a tener la oportunidad de plantearle una pregunta a su contendor, obviamente relacionado al tema electoral. Cada candidato lanza una pregunta en un periodo de máximo de 1 minuto, el contendor debe responderla, luego el candidato que interrogó puede comentar u objetar la respuesta. Finalmente, el candidato interpelado, si desea, podrá replicar esta observación. Ahora vamos a comenzar con el candidato Quijada. Candidato Quijada, puede hacerle su pregunta a la candidata Sea. Tiene 1 minuto. Bueno, yo le preguntaría a la candidata qué es lo que propone su partido respecto al ordenamiento territorial. Candidata Sea, tiene 1 minuto para responder. Bueno, respecto al ordenamiento territorial, nosotros creo que esa no es una labor plenamente del legislativo. Nosotros no tenemos bueno, como candidata al Congreso, no tengo yo una propuesta referido a eso.
¿no? Ahora, si hablamos del tema de la descentralización, lo que nosotros estamos proponiendo es implementar en los gobiernos regionales un mayor control también, porque esta autonomía que actualmente tienen no permite, por ejemplo, esta provisión de los servicios de salud y de educación en esta de emergencia, y es por esto que estamos teniendo pues estas crisis económicas y esta afectación a la población. Perfecto. Candidato Quijada, tiene un minuto. ¿Algo más que replicar? Bueno, yo observo, ¿no? Hay una comisión especializada, o sea, la candidata dice que no es competencia del Congreso, sin embargo, esto plasma su desconocimiento. El Congreso sí tiene una comisión especializada, los gobiernos regionales tienen comisiones especializadas, los consejeros regionales, oficinas especializadas en el ordenamiento territorial, ¿no? Creo de que además su propuesta es muy ambigua, graciosa, porque yo le pregunté qué vamos a hacer con las zonificaciones. En nuestro país hay mucho desorden, mucha informalidad. Las fronteras en muchas provincias y regiones y distritos no están definidas. Si no me equivoco, su líder, exalcalde de Pueblo Libre, incluso tiene algunos problemas con Magdalena o con Jesús María. Entonces yo creo de que hay aspectos importantes que se debieron señalar mejor. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Ahora volvemos a nuestro primer bloque, Defiende tu curul. Ahora corresponde una misma pregunta para ambos sobre un... perdón, disculpen, acá me confundí. Ahora es el turno de la... Vamos a continuar con este bloque. Ahora es el turno de la candidata Sea de plantearle la pregunta al candidato Quijada. Candidata Sea, tiene un minuto para plantear su pregunta. A ver, el candidato Quijada, en primer lugar, no se refirió anteriormente a una competencia propia del Congreso. Dijo qué cosa propone el plan de gobierno respecto al ordenamiento territorial. Fue así de claro. Entonces, eso por un lado. Ya que él está hablando de una ley simplificada para el saneamiento de la propiedad informal, ¿no? ¿Qué solución plantearía para las mafias que existen en las municipalidades, que muchas veces son cómplices con estos invasores informales, para poder quedarse con los terrenos de terceros, de propietarios formales? Y esto existe. Entonces, hablando de esa propuesta, me gustaría que él lo aclare. Bueno, Perfecto. Candidato Quijada tiene un minuto para responder. bueno, con mayor razón lo que mencionaba la candidata respecto al tema del ordenamiento territorial. Yo le pregunté justamente, ella dijo que no era competencia, pero incluso le pregunté en sí de su partido si proponen algo, ¿no? Pero en su respuesta ambigua y graciosa parece que ni lo han pensado, ¿no? Respecto a la pregunta de lo que menciona, bueno, hay que recordar que ese es un delito, ¿no? Ese es un delito y hay diversos tipos de controles que lamentablemente están muy debilitados y que no funcionan en nuestro país. Es el delito de usurpación. Quienes deben fiscalizar y realizar en primer lugar el control político son los regidores, tienen un área de órgano de control interno. Para el caso del control de la gestión, tenemos oficinas especializadas de la Contraloría que ven el tema de la gestión, porque hay que recordar que a veces estas ocupaciones ilegales vienen con Nos las quedan 10 famosas segundos. autorizaciones de las mismas constancias de posesiones, ¿no? Que dan los mismos alcaldes, que hemos visto muchas mafias que son lideradas por alcaldes, ¿no? Muchas Entonces, gracias, candidato. Bueno, ahora, candidata Sea, ¿tiene algo que comentar? Un minuto, por favor. Bueno, no me extraña que hasta este momento no tengamos una ley que promueva no la simplificación para el saneamiento de la propiedad informal, porque eso es facilitarle el camino a los informales. Humala no se hizo nada a favor de estas personas que sí son formales y que tienen sus propiedades. Bueno, y dicho sea de paso, pues un gobierno cuestionado por actos de corrupción definitivamente pues no podría trabajar sobre este tema, ¿no? Y una cosa es el tema de delito, ¿no? Que para llegar al proceso penal, y otra cosa es que tengamos una ley que le facilite el camino al informal de esta manera, sin pensar en que las mafias son a partir de los municipios, o sea, del mismo estado. Entonces, ¿qué viabilidad hay también para que esta ley simplificada no sea también una promotora de hitos de actos de corrupción? Perfecto. Candidato Quijada tiene un minuto para replicar. bueno, el tema de la informalidad parece que otra vez la candidata desconoce, ¿no? Y creo que no, parece que no ha recorrido Lima ni el Perú y no se da cuenta que hay mucha gente que no tiene estilo de estudiante inscrito en el registro público. Y habla de que, como si el presidente Ollanta hubiera tenido actos de corrupción. El presidente Ollanta no está investigado por un acto de corrupción, es un tema de lavado de activos por aportes ilícitos cuando no era gobierno. Y el otro es un tema de una investigación que incluso se ha excedido el plazo y ya se va a someter a control de plazo, pero en cambio
su líder sí está siendo investigado en la fiscalía por un desbalance de 2 millones de soles, y hay una nota de un periódico, Perú 21, en donde está por peculado, colusión, donde ha habido proveedores fantasmas, cuando él ha sido alcalde, ¿no? Y es más allá de seguramente el desbalance patrimonial, porque es uno de los candidatos más ricos que ha declarado en su hoja Ya de vida, ¿no? 5 segundos para terminar con este bloque. Sí, bueno, solamente eso, ¿no? Y yo creo de que hay que luchar por la corrupción. Perfecto. Genial, muchas gracias. Ahora sí, pasamos al siguiente bloque. Defiende tu curul, la segunda parte. Ahora corresponde una misma pregunta para ambos sobre un tema coyuntural. Vamos a comenzar con uno, quien va a tener 1 minuto para responder. A su vez, el contendor va a tener 1 minuto para observar, comentar o cuestionar esta respuesta. Y, por supuesto, el otro aspirante va a tener 1 minuto para su derecho a réplica. Y vamos a aplicar exactamente la misma dinámica para el otro candidato. Hay candidatos, la pregunta es, ¿no?, que hay candidatos en sus partidos que no solo tienen multas de tránsito, sino también adeudan grandes sumas a la SUNAT. Había un candidato del Partido Nacionalista que se presentaba para el Parlamento andino que adeudaba más de 800.000 soles a la SUNAT. De hecho, ese candidato ya renunció. Por otro lado, Perú Patria Segura es la tercera agrupación política cuyos candidatos adeudan más a esta entidad. ¿Qué está pasando? ¿No se están aplicando bien los filtros? ¿Por qué sus partidos políticos aceptan en sus filas a candidatos que no cumplen con sus obligaciones tributarias? Esta vez vamos a arrancar con la candidata SEA. ¿Qué puede decirnos al respecto? Tiene 1 minuto. En más de una oportunidad he dicho siempre desde mi posición personal que un candidato no solamente debe tener el perfil libre de cualquier cuestionamiento judicial, sino también el perfil ético y moral. Pero más allá de eso, yo creo que la ley electoral debe dejar también que existe un mayor control a partir de las elecciones internas en los partidos, para que exista un filtro, para que esto no solamente quede a la democracia interna, porque es la democracia interna la que elige a los candidatos al Congreso, ¿no? Y eso es algo que debe de tener algún tipo de filtro de control a partir de la legislación, porque si no, podemos tener, como bien dices tú, más candidatos con unos perfiles con antecedentes judiciales, antecedentes penales, ¿no? O de repente sanciones administrativas que también pueden ir en contra del perfil ético y moral de un aspirante a una función pública. Perfecto. Bueno, ahora candidato Quijada. Antes de que nos responda, ¿tiene algo que comentarnos sobre lo recientemente expuesto por la candidata SEA? Tiene 1 minuto. Bueno, parece que la candidata no ha leído los requisitos que están establecidos en la ley de partidos políticos, de organizaciones políticas. El derecho de tener deudas de cualquier tipo o procesos judiciales no es una causal para exclusión de un proceso de elección, que quizás se pueda mejorar más adelante a través de una reforma política. Puede ser y se ha avanzado, ¿no?, respecto al tema de que aquellos que tengan condena en primera instancia, condenas por temas civiles, alimentarios, no puedan postular y se tenga que declarar. Mientras tanto, el derecho administrativo, el derecho electoral rige el principio de legalidad y no es un requisito de deber o no deber, ni siquiera se tiene la obligación de informar. Yo creo que hay una situación de que sí, obviamente, pues es cuestionable el hecho de que hayan candidatos que de repente tengan obligaciones, pero mientras que la ley no le exija, simplemente ellos tienen todo el derecho de participar y es un derecho constitucional consagrado. Perfecto. Muchas gracias, candidato Quijada. Candidata SEA, tiene 1 minuto para replicar. Creo que el candidato Quijada no está escuchando bien. Siempre he hablado de que debe haber una reforma legislativa, debe haber una ley que lo establezca. En ningún momento he dicho que hay un impedimento. Creo que todos hemos llenado el formulario, el formato, y hemos declarado inclusive hasta qué juicios tenemos de repente, porque también hay una parte en el formato donde tú tienes que declarar. O sea, nadie está hablando de que tengamos que traernos en contra de la ley. O sea, estar en contra por estar en contra tampoco me parece que es una forma válida de sumar votos. Creo que aquí lo que hay que hacer es irnos hacia lo ético y lo moral y sí promover. Si el señor Quijada llega al Congreso, ojalá que sea uno de los promotores de esta reforma legislativa para hacer que sí, las elecciones internas de los partidos nos den pues candidatos probos, sin ningún tipo de cuestionamiento. Claro que al señor solamente le importa pues el ilícito y el perfil ético y moral no le interesa. Bueno, no me extraña realmente viniendo pues del partido de Ollantumala y de la señora Nadine Heredia, ¿no? Aunque claro, va a decir que Nadine Heredia no es parte de nada cuando está siendo cuestionada. Muchas gracias, candidata SEA. Bueno, les combinamos a, por favor, mantener los ánimos calmados.
Candidato Quijada, es su turno de responder a la pregunta de qué está pasando, por qué no se están aplicando bien los filtros, por qué se están teniendo a candidatos que no cumplen con sus obligaciones tributarias en sus partidos. Un minuto para responder. Bueno, creo que esa pregunta yo la respondí en la anterior respuesta, ¿no? O réplica. La ley es clara respecto a lo qué tipo de información se tiene que plasmar en las declaraciones juradas de hojas de vida, y entre ellas no menciona que se tenga que declarar respecto a las obligaciones tributarias o multas que se tengan. Donde sí coincido con la candidata es en el hecho de que tiene que haber una reforma política en este aspecto para quizás mejorar los filtros que tú, Carlos, mencionabas, ¿no? Filtros que definitivamente no le permitiría postular a su candidato, ¿no? Que siendo investigado por asociación ilícita para delinquir y que tiene un desbalance patrimonial, es uno de los candidatos más ricos que está postulando, ¿no? Eso es mentira. Entonces, bueno, y además la señora menciona Eso que tendría hay que aclararlo. Eso Por es favor, difamación. esperemos a la réplica, por favor, candidata Sea, hay que esperar a la réplica. por favor, es mi Bueno, tiempo. justo se cumplió el minuto. A la candidata que normal, yo le puedo escuchar todo lo que ella desea. Espero la réplica, porque en el formato no permite la réplica y yo sí espero la réplica. Perfecto, muchas gracias. A ver, candidata Sea, ¿tiene su minuto de réplica? Por favor, el candidato va a tener que probarlo. El candidato Quijada va a tener que probar que existe esta investigación abierta sobre todos los actos ilícitos que él está señalando, porque esto no es verdad. Rafael Santos es uno de los pocos candidatos a la presidencia que se está presentando sin ningún tipo de cuestionamiento ni judicial, ni siquiera una investigación abierta. Cuando él ha sido alcalde de Pueblo Libre, 2 veces reelegido, ¿no? En ningún momento ha tenido un acto de investigación que perdura hasta este momento. Entonces, él se está presentando sin ningún tipo de proceso abierto. Yo preferiría que el señor, antes de hablar, ¿no?, vaya a las fuentes e indague, se informe mejor para no cometer este tipo de actos que bien sabe el señor pueden decaer en una difamación, y bien el candidato Rafael Santos tendría el derecho legal de tomar las acciones correspondientes. Perfecto. Candidato Quijada, tiene un minuto si es que desea agregar algo más. Bueno, en primer lugar, no me parece que la señora no respete, eso dice mucho de su persona, de los tiempos. Yo no le he intervenido en ningún momento. En segundo lugar, no lo veo viable sus amenazas, ¿no? Amenazar a alguien que te va a denunciar cuando esto es un tema público. No solamente eso está en el portal de Perú 21, hay investigaciones de ojo público que mencionan que el señor Rafael Santos, desde el año 2014, claro, algunas de sus investigaciones están archivadas, pero que ha obtenido ilícitamente mucho de su patrimonio que ahora se jacta, ¿no?, como empresario. Entonces, seguramente tendrá que investigarse, ¿no? Habla de que no se ha aprobado nada y, sin embargo, habla de que el candidato, señor Ollantumala, es corrupto, dice de Nadine que es corrupto, cuando él ni siquiera ha sido funcionario del Estado, lo cual plasma un gran alto grado de desconocimiento de la ley y desconocimiento de los hechos para poder hablar de esa manera, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Ahora vamos al bloque final, ya nos queda mucho tiempo. Nos vamos al ping-pong electoral. Aquí vamos a plantearle una serie de palabras o frases sobre distintos temas de coyuntura nacional e internacional. Y ustedes, en una sola palabra o frase bastante corta, deben expresar lo primero que se les venga a la mente sobre este particular. Vamos a arrancar esta vez con la candidata Sea. ¿Estamos listos? Sí. ¿Candidata Sea? Sí. Dale. Ok. Unión civil entre parejas del mismo sexo. Legal. Aborto legal. En caso de violación de menores de edad. Cambio de constitución. En tema político y no en el económico. Devolución de ONP. Sí. Expulsión de ciudadanos venezolanos. Delincuentes extranjeros que hayan cometido delitos. Perfecto, muchas gracias. Ahora es el turno del candidato Quijada. Candidato, ¿estamos listos? Correcto. Régimen de Nicolás Maduro. Una dictadura. Cambio climático. Un problema que tiene que estar plasmado en todos los planes del gobierno. Aborto legal. Solamente para casos de violación, eugenésico y terapéutico. Cambio de constitución. Sí, carta de constitución, pero previo referéndum, que es la población que debe pronunciarse. Nadine Heredia. Es inocente.
Bueno, amigos, muchísimas gracias. Bueno, de esta forma llegamos al final de este espacio, de esta primera edición de Se Busca Candidato. Muchísimas gracias a los candidatos por darnos este espacio y muchas gracias a nuestros seguidores que nos han acompañado durante todo este debate electoral. Palabras finales así cortísimas, candidatos, por favor. ¿Tenemos algo que agregar? Sí, bueno, por mi parte sí, ¿no? Bueno, yo creo de que Súper corto, por favor. los peruanos debemos optar por un gobierno que ya tiene experiencia, no estamos para perder el tiempo, no improvisados, ni vientres de alquiler. Queremos personas que ya han trabajado por el Perú, por los que menos tienen, y apostando por la experiencia y por la estabilidad económica. Perfecto. Muchísimas gracias, candidata Sea. ¿Palabras finales? Es importante apostar por un gobierno que responda a la altura de la emergencia con honestidad, con transparencia y con diligencia. Ya no podemos repetir las mismas experiencias o gobiernos de experiencias pasadas que lo único que nos han traído es pobreza, lo único que nos han traído son cuestionamientos a nivel internacional, investigaciones por caso de corrupción, que hasta este momento se ven cuestionados y sin embargo lo vemos todavía incursionando en nuestra política. Depende de nosotros hacer de esta política una política responsable. Soy Elizabeth Sea, número 3. Perú Patria Muchas gracias. Bueno, esperamos haber aclarado un poco lo que estos aspirantes han manifestado sobre sus principios, sobre los principios y valores que los mueven y principalmente sobre sus propuestas. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 4 de la tarde en Se Busca Candidato. Mañana tendremos a la candidata a la vicepresidencia por el PPC, Lucía Ledesma, debatiendo con la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Leila Berrocal, mañana a las 4 de la tarde. Y por supuesto, no deje de visitar nuestro portal informativo www.panamericana.p. Muy buenas tardes, que estén bien. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, gracias.